En este trabajo hablaremos de cómo se puede hacer un cuadro de oposición, al igual que las conversiones que hay entre sí, como es la simple, la accidental y la de equivalencia. Igual daremos algunos ejemplos de juicio que se pueden presentar en la vida cotidiana. Para comenzar el trabajo deberíamos saber qué es el cuadro de oposición. El cuadro de oposición se refiere a una representación gráfica que muestra las relaciones lógicas entre diferentes proposiciones. En la lógica formal se utiliza para analizar y entender las relaciones entre proposiciones como es la de contradicción, contraposición, subalternación y superposición entre proposiciones. Este concepto comúnmente es asociado con la lógica aristotélica y la teoría de conjuntos. Para realizar el cuadro de oposición, debemos saber que las letras que van en el cuadro son la A, la E, la I y la O, teniendo así que A es la contraria de E y es la subcontraria de O. Del lado derecho tenemos las proposiciones negativas y del lado izquierdo las positivas. A e I son subalternas. E y O son subalternas. A y O son contradictorias. I y E son igual contradictorias. El cuadro de oposición es en forma de rectángulo ubicando cada letra en orden A, E, I y O, poniendo cada letra en cada esquina del rectángulo, así como aparece en la imagen de aquí arriba. Las interferencias inmediatas del cuadro de oposición son relaciones lógicas que surgen entre dos proposiciones categóricas, cuando es afirmativa y la otra es negativa. Estas interferencias son la contradicción, la subcontraposición, la subalternación y la contraposición. La de contradicción es cuando una proposición afirmativa y su negación se oponen directamente, resultando una contradicción lógica, como por ejemplo todos los A son B y algunos A no son B. Estos dos ejemplos se contradicen. En la contraposición se da entre dos proposiciones negativas, donde si una es verdadera, la otra también debe serlo, como por ejemplo, ningún A es B y algunos A no son B. Estos dos ejemplos están en contraposición, o sea que ambas son verdaderas. En la subcontraposición se da entre una proposición afirmativa y su negación, donde si la afirmativa es verdadera, entonces su negación también lo es, como por ejemplo todos los A son B y algunos A son B. Estos dos ejemplos están en subcontraposición, o sea que ambas son verdaderas y la negación igual es verdadera. En la subalternación, la relación de una proposición universal y su correspondiente particular. Si la proposición universal es verdadera, entonces la particular igual lo será. Por ejemplo, si todos los A son B, es verdadero. Entonces algunos A son B también lo será. Estas relaciones
ayudan a entender cómo se conectan y afectan igual entre sí las proposiciones categóricas. O sea que en las proposiciones podemos ver varias en donde serán afectadas por sí mismas, además de que la proposición universal es la que jamás se puede cambiar, al igual que su correspondiente particular. En el mundo de la lógica, la conversión simple desempeña un papel crucial en la vida. Exploremos cómo este concepto puede aplicarse a nuestra vida diaria. La conversión simple implica cambiar una proposición a otra equivalente. Por ejemplo, si llueve, entonces la calle está mojada. La conversión simple sería algo así: si la calle está mojada, entonces está lloviendo. La conversión simple no es solo una herramienta lógica, sino también una forma de enriquecer la toma de decisiones diarias. Al mirar las situaciones desde diferentes perspectivas, podemos tomar decisiones más informadas y encontrar soluciones creativas en esta vida. Las conversiones accidentales consisten en el intercambio del sujeto y el predicado, reduciendo además la existencia del sujeto, de universal a particular, conservando la misma paridad. Las conversiones accidentales son válidas para las preposiciones a y e. Si la preposición original es e, debe resultar en la conversión accidental de la preposición o, es decir, negativa. Si partimos desde la preposición a, debe resultar en una preposición tipo i, o sea, las dos afirmativas. El primer paso consiste en intercambiar el sujeto con el predicado, pero además debemos de reducir la extensión cambiando la partícula todo y ningún por algún. Hagamos el primer ejemplo de la preposición tipo a. Todo perro es carnívoro. Intercambiamos el sujeto con el predicado, conservando el verbo de predicación es. Ahora reducimos la extensión cambiando la partícula todo por algún, quedando así algún carnívoro es perro. En el ejemplo de preposición tipo e, ningún elefante es delgado, quedaría de la siguiente manera. Intercambiamos el sujeto por el predicado, nuevamente, y cambiamos la extensión. Este ningún tiene que respetar la cualidad negativa, pero tiene que convertirse en particular. Por eso añadiremos el no es. Ahora cambiaremos la extensión de ningún por algún, quedando así algún delgado no es elefante. Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Alonso y yo les voy a explicar sobre lo que son los ejemplos de los juicios. Como todos sabemos, se dividen en dos: el juicio verdadero y el juicio falso. En el juicio verdadero, prácticamente dando un resumen, trata de lo que, como su nombre lo dice, es verídico y se puede comprobar. En cambio, lo que son juicios falsos prácticamente no tienen concordancia, no tienen coherencia. Unos ejemplos de estos que voy a decir, aparte de ejemplos, cómo estos ejemplos más o menos se pueden aplicar en lo que es la vida cotidiana. Un ejemplo de juicio verdadero podría ser que todos los ángulos rectos van a hacer medir lo mismo entre sí. Eso es un juicio verdadero. ¿Por qué? Porque lo que son los ángulos rectos siempre van a medir 90 grados. Entonces significa que siempre van a medir lo mismo. Entonces ese es un juicio verdadero. Y un juicio falso podría ser: yo soy mi padre. Eso no tiene concordancia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que yo no puedo ser mi padre. Entonces eso es un ejemplo. El de cómo podemos aplicarlo en lo que es la vida cotidiana es el ejemplo de los ángulos, un ejemplo. Ese es algo que nos va a servir mucho en lo que es la materia de matemáticas, así que prácticamente nos serviría en la vida cotidiana. El tener el conocimiento de que estos ángulos rectos
y en cualquier, lo que es un triángulo, van a medir lo que son 90 grados. Así que pues es algo así, o sea, así es escrito y así es. Entonces pues eso nos puede ayudar mucho en lo que es el conocimiento en las matemáticas.